Hay una foto que yo bajé de su Facebook, que si quiere la pasamos, porque bueno, no se repiten. Bueno, contá un poquito cómo inicia el movimiento muralista de Argentina, en el año, cómo se juntaron. Perfecto. ¿Cuál es la decisión que tomaron para empezar a trabajar con la gente? Eso es interesante. Sí. Voy a hacer la contestación a la inquietud de Mónica. Hace muchos años atrás, no podría precisar, se formó en Trenquelauquen justamente una gente, uno era el doctor Mayo, lo recuerdo, otro mi amigo, querido amigo, está fallecido, Rodríguez Fedele, y otra gente que organizó un concurso de murales, de pintura mural. Era la primera vez que se hacía en el país. Y bueno, se hizo, hay una serie de anécdotas, bueno, no las voy a contar. Yo estaba en Europa, no estaba acá. Cuando volví, me hablaron, me dijeron, bueno, y nos reunimos. Y entonces nos unimos en un pueblo llamado Bolívar, que está cerca de Trenquelauquen, que yo fui y llevé a Néstor, íbamos juntos, Néstor y yo fuimos juntos, Néstor Vergés, fuimos juntos, y ahí empezamos a conversar y demás, y bueno, se reunió mucha gente, y entonces formamos bastante gente, estaba Grilo de Paraná, Córdoba también de Paraná, bueno, Cuenca, Guillermo Cuenca, de la provincia de Buenos Aires, Ítalo Grassi y todo. Sí. ¿Ya estaba Campodónico o todavía no? No, sí, ya estaba Campodónico, claro. Entonces, después nos unimos con la gente de Ítalo Grassi. Después, por una cuestión de capacidad, vamos a decir, organizativa y demás, tomó las riendas Ítalo. Nosotros, de todas esas cosas, él fue un gran luchador en conseguir cosas. Eso se lo reconozco, lo aplaudo, ¿no? Por eso, porque fue un gran luchador por esa causa, por la causa del muralismo. Prácticamente, mi consideración había dejado atrás, ¿no? Tenemos un gran sentido de la organización y de lucha. Viste que hay, todos nosotros hemos vivido, lo vemos continuamente, que hay gente que quiere ser jugador de fútbol cuando podría haber sido un buen médico, cuando hay gente que podría haber sido un tremendo arquitecto y hoy está haciendo otro oficio. En Ítalo se daba el caso de que podría haber sido un gran dirigente sindical. Siempre lo vi más en esa posición, en esa actitud, digamos, ¿no? Era perseverante y luchador en eso. Prácticamente, bueno, cada uno puede dar lo que puede. ¿Qué más? Decías eso. Bueno, después fuimos, seguimos andando. Después nos unimos con el grupo Espartaco, de Carpani, Molares, Díaz y demás. Y bueno, así todo se fue. Y después vinieron nuevas corrientes, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. El extranjero tuvo mucha influencia sobre hoy en el mundo entero. Y acá cabría, y esto me adelanto, un criterio, vamos a decir, de conceptos. Todo comenzó también hace unos años en Inglaterra, art street, es decir, arte callejero, ¿no? Empezó, y muchas veces la gente de ahí, del mismo de Londres, lo consideró como un vandalismo. Aparece el graffiti, y el graffiti en realidad es ¿cómo se puede decir? Una intromisión sobre la propiedad privada. Vos tenés tu casa pintada de blanco y vengo yo con un aerosol y lo pinto. Lo que estoy agrediendo. Eso es lo que tomó la sociedad inglesa también. Por eso fue combatida en cierto sentido el graffiti. Después vino el arte, lo que se llamó arte público por los mexicanos, o arte urbano, todo.
Y empezaron a hacerse muchas cosas, muy hermosas algunas, y otras no tanto. Unas cosas muy hermosas, poco conocidas, está en la ciudad de Los Ángeles. Son muchachos de la Escuela de Bellas Artes que hicieron sobre las paredes, embellecieron, su misión no era el grito desesperado, la rebelión, sino el embellecimiento de la ciudad de Los Ángeles. Hicieron cosas muy, muy interesantes y tanto es así que la gente los aplaudía. Generalmente con una línea hiperrealista y casi llegando a lo que se podría decir, que todos nosotros conocemos, el trompe-l'œil, la trampa al ojo, ¿no? Es decir, continuaban una verja, la continuaban en la pared, ¿no? Hicieron cosas muy, muy, muy bellas. Yo no recuerdo los nombres porque se me va de la cabeza, ¿no? Pero hicieron cosas muy interesantes la gente de Los Ángeles, que después se llamó la Escuela del Pacífico, le pusieron ese nombre. ¿Algo más? Más o menos. Bueno, y después viene todo eso acá. Nosotros teníamos antecedentes, está bien esto, teníamos antecedentes, nuestro maestro, Filibergo, Castañino, Uchuva, Colmeiro, Sioane, ya habían realizado murales, pinturas murales, porque una gran influencia la tuvo el muralismo mexicano y la llegada de Siqueiros a la Argentina. Siqueiros llega acá, algunos dicen que lo invitó Vittorio Campo, pero en realidad parece ser que él vino escapado de, eso lo conozco un poco más porque fui amigo de la secretaria de Chopitea, la señora de Chopitea, en México. Yo estuve en el velatorio a él no lo conocí porque ya estaba muy mal de salud y no, su mujer, Concepción Arenal, no permitía la visita de nadie, comprensible. Se lo vela en el museo, en el Palacio de Bellas Artes, ese que está por el Paseo de la Reforma. Yo fui al velatorio y después fui al entierro. La señora de Chopitea me reservó un palco porque está enterrado en la rotonda de los hombres ilustres, junto con Rivera y otros Zapata, bueno, y estaba al lado del que entonces era presidente, Echeverría. Tengo fotos ahí donde le rinden honor las Fuerzas Armadas de México, porque él había sido uno de los primeros luchadores en las fuerzas zapatistas. Hombre, pero creo que me desvié. La influencia de Siqueiros. La influencia, claro. El que trae también, y eso está, ustedes no lo conocen, pero hay que rendirle su tributo, es un gran pintor, muy correcto, muy serio, que se conservan algunos murales, ahí en el Automóvil Club Argentino lo podemos ver, hay otros, que se llamó Alfredo Guido. Alfredo Guido es el director de la Escuela de Bellas Artes. De la Cárcova. Claro, porque... ¿de mural? Claro, de mural. Porque de la Cárcova le pide a Alvear, en los años 20, 22, que funde una escuela y le dan ese premio hermoso. Después viene como director, muere de la Cárcova, y viene como director Alfredo Guido. Y ahí sí se estudiaba muy bien. Él impone el taller que no le llama pintura mural, sino de decoración mural, porque se consideraba que se estaba aprendiendo un oficio. Las escuelas de Bellas Artes, en su comienzo, fueron de artes y oficios. ¿Comprenden? Es decir, un oficio para ganarse la vida. Y impone eso, y llama, él está de director, que después lo suplanta Asquero, Carlos Asquero, y después Ponciano. En escultura estaba Fioravanti y Visione, en pintura estaba de Ferrari y Larrañaga, y Longarini estaba en cerámica, López Anaya estaba en grabado. Bueno, ahí todo se había armado una hermosa escuela de Bellas Artes, venía gente de afuera.
de países vecinos, becados por su gobierno, a estudiar en esa escuela. Era una escuela muy seria, pero después la marcha se fue disgregando todo. ¿Y la influencia de Guido cuál fue? ¿Cómo? La influencia de Guido. No, quizás no tuvo una influencia, quizás, pero fue uno de los organizadores, de los primeros que hizo, que instaló el taller de arte mural. Y un espacio para el aprendizaje del oficio para el mural. Y él trajo el conocimiento de la pintura al fresco, que hasta ese entonces no se conocía acá. ¿Comprende? Un poco parecido le pasó a Spilimbergo, más o menos parecido. Porque Spilimbergo, durante el gobierno peronista, allá por el 50, 52, se le ofrece la dirección del Departamento de Arte de la Universidad de Tucumán. Y él acepta. En aquel entonces, la intolerancia política era muy grande, y si vos eras rojo y yo era azul, no nos podíamos ver. Hoy es muy distinto, hoy entre rojo, vos y azul hacemos el violeta, ¿no? La muerte de Discépolo es justamente por esa causa. Caminando por la calle Corriente. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, porque él tenía esa visión morisquito. Y Oreste Caviglia, un director de teatro, lo fue a abrazar, Discépolo lo fue a abrazar a Oreste Caviglia, hermano, le va a dar un abrazo, y Oreste Caviglia dice que lo rechaza, salir de acá, basura. Él se va a su casa, se pone en un lecho y muere en estado totalmente depresivo. Por eso, y volviendo a Spilimbergo, entonces tenían esa intolerancia política. Lo fueron a ver Castagnino, creo que Urrutia también, bueno, otra gente, y le plantearon cómo iba a aceptar, esto lo cuento como cosa anecdótica, ¿no? No, pero se sabe. ¿Cómo va a aceptar usted un cargo de un gobierno al cual usted combate? Spilimbergo en aquel entonces profesaba, para poner una etiqueta, ¿no? El anarquismo, que era una influencia muy grande. Ya venía después de la Revolución Española, de la Guerra Civil Española, fue perdiendo importancia. Eso lo sé por Audiver, Pompeyo Audiver. Era lo que Spilimbergo contestó muy claramente, con mucha claridad, que no colaboraba con el gobierno, sino colaboraba con la cultura de su país. Y era muy lógico, porque si él no aceptaba, hubieran puesto a cualquier otro. Entonces, Spilimbergo, cuando llega al Departamento de Arte de Tucumán, organiza y arma. Yo tuve oportunidad en París de estar con él, ¿no? Con Spilimbergo, un hombre sumamente callado, no hablaba mucha pintura. Pero arma todo un plantel, una plantilla de profesores. Y les voy a nombrar algunos. Sí, tremendo. Lorenzo Domínguez, el escultor mendocino, fue el primero que quiso ir a la isla de Pascua, cuando nadie sabía de qué se trataba la isla de Pascua. Lorenzo Domínguez. Ramón Gómez Cornet, el santiagueño. Pompeyo Audiver, que lo hizo traer de España. Varietti. Varietti también. Varietti, sí, pero después creo que viene Varietti. Y después Alajo Salay, tal vez el más grande dibujante que era del siglo XX. Y Alajo Salay venía refugiado de la Revolución Húngara, cuando los tanques rusos entraron en Budapest. Cuando entran los tanques rusos, el Alajo Salay se viene acá, que vino con mucha gente que vino de ahí. Y entonces Spilimbergo lo llama y le da el cargo de profesor de dibujo. Así había armado todo un plantel. Después no sé todas las
cosas que pudieron haber sucedido. Él después se va a París, ahí yo lo conocí en Montparnasse con su mujer, vive una vida muy austera, muy sencilla, muy simple. Después regresa a Córdoba, a Unquillo. Más o menos lo expliqué, ¿no? Perdón, yo quería hacer una acotación. Sé por la gente de la Universidad de Tucumán que lo querían traer también a su casa. ¿Usted tiene alguna novedad de eso? No sé, eso no lo sé, no te puedo asegurar, no te puedo decir ni sí ni no, eso no lo desconozco. Pero les aconsejo a todos una cosa que quizás sepan. Acá, a 3 o 4 cuadras, hay un mural, creo, lo más hermoso, de que hizo Spilbergo. ¿Lo conocen? El de la mujer con la víbora, ¿no? Acá, a 3 cuadras, 4 cuadras. Pero eso no sabía eso. Mirá que, como siempre pasa, después empiezan a armarse leyendas y cada uno le agrega algo. Eso lo desconozco. Todo esto que estoy diciendo lo conozco a través de Uruchúa y de Audiver, de Pompeyo Audiver. A ver, ¿quieren decir alguna otra pregunta? Sí. Volviendo al tema del pluralismo, ustedes quería que tener en cuenta aspectos que tienen que ver con el lugar, con la pared, con donde se va a hacer algo. Y como reflexión más que todo, y también como conceptualización para la gente que le interesa, puede a los más jóvenes hacer lugares, ¿usted cree que en estos tiempos se debe considerar el lugar donde se va a hacer de acuerdo al lugar, según la funcionalidad del lugar, no de la pared únicamente, sino del lugar físico, de la institución de donde está, o el artista o el que va a hacer el mural puede tener derecho a incursionarse en una temática que no necesariamente sea relacionado con el tema específico del lugar, sino que puede ser otra cosa, dado que entendiéndolo al mural como una producción artística, pintura, escultura, lo que sea, o sea, como un medio de comunicación. La pregunta es si se puede. Poder se puede, nada está prohibido, y más en el terreno del arte. Pero te voy a explicar algo, es justo que lo diga, mientras que lo estaba diciendo. Te voy a hablar así muy rápidamente de la historia del arte, ¿no? Todo siempre tuvo una relación con el mundo exterior. Y vamos a referirnos al siglo pasado, el siglo XX, el siglo más maravilloso que pudo haber. En esos 100 años ocurrieron de todo. Ocurrió de todo lo que no pasó en 2000 años, pasó en ese siglo. Tal vez el pintor muralista, también tiene todo su derecho en hacer todo, pero yo soy el ministro de Educación y quiero que en las escuelas, eso le pasó a Rivera, se enseñe la historia argentina. Eso lo hizo Rivera, ¿verdad? Pongo como un ejemplo a Diego Rivera porque todos lo conocen. Lo importante fue que Rivera hizo el hecho histórico, relató el hecho histórico, los estudiantes estudiaban con los murales, a través de los murales, pero hizo una obra de arte a su vez. Superó, no es el retrato de Velázquez, de Inocencio X, puede ser o no puede ser Inocencio X, pero es una obra de arte maravillosa, cuando uno lo ve se conmueve, ¿comprende? Es decir, la transmisión que puede, la pintura se maneja siempre a través de sensaciones y a través de transmisiones. La línea y el color transmite una emoción, un pensamiento, ¿comprende? El más grande, tal vez, para mí, ¿no? Y no creo equivocarme, creador de imágenes en movimiento fue Sergei Mikhailovich Eisenstein. Ustedes creo que todos habrán visto la famosa película La Corazón Potenkin. Ahora bien, el acorazado Potenkin, ¿ustedes saben lo que cuál fue la médula? ¿Cuál fue el tema que existió en la corazón Potenkin? ¿Saben? ¿Conocen? La rebelión de los 1905.
Sí. ¿Eh? La rebelión de los marineros. El primer intento revolucionario que falló en Rusia, digamos. 1905. Fue una rebelión que se produce frustrada en el puerto de Odessa. Muy bien, pero lo que queda, eso es el hecho anecdótico, lo que queda es la maravilla que es. Guernica, todos sabemos lo que fue Guernica, pero lo que quedó es la maravilla. Le pregunto, esa hermosa sinfonía de Tchaikovsky, 1812, ¿a qué se refiere? Porque tiene el número 1812. ¿A qué se refiere? A la guerra con Napoleón. Exacto. Fue una especie de, no recuerdo el nombre, de la batalla, fue una especie de Stalingrado. En la batalla de 1812. Claro, aparecen en la sinfonía, aparecen cañonazos y demás, ¿no? Es decir, toma el hecho, lo transforma, lo crea y lo exalta. Muchos lo han hecho y otros no han podido llegar a esas alturas, ¿no? El hecho es una excusa en estos casos. ¿Cómo? El hecho es una excusa. Exacto, sí, es un pretexto. Es un pretexto. Y fijémonos, ahora que decías así, ¿no?, de la pintura mural. La pintura mural, que ya viene de muy lejos, desde las catacumbas, ¿no?, que era por comunicación, en la época paleolítica y demás. Pero en el Renacimiento se utilizó como medio propagandístico de la religión cristiana. Estamos de acuerdo, ¿no? Todas las escenas bíblicas, e incluso si hoy nos ponemos a verla, nos emociona cómo está realizado, pero no conocemos la anécdota. ¿Comprenden? Bueno, eso lo usaron, los mexicanos usaron como sistema propagandístico la pintura mural. Para llevar su revolución al pueblo, utilizaron la pintura mural. Con José Vasconcelos, que en ese entonces era el secretario de Cultura, el director de Cultura, el ministro de Cultura, que es el que le dio, le abrió las puertas a todo el muralismo. Que ya viene, que no es de Siqueiro, Orozco y demás, sino con un personaje anterior, ustedes no lo conocen, a ver si, que se llamó, era un sobrenombre, y el sobrenombre se lo pone justamente Leopoldo Lugones, nuestro Leopoldo Lugones, llamado el doctor At. ¿Lo conoce? A-T-L. Ese, no me acuerdo el nombre, es un sobrenombre, que significa, creo que agua, significa. Ese fue el iniciador, el que llevó el proyecto a José Vasconcelos. Y entonces se utilizó como arma política, como difusión política, como el cine soviético, como los soviéticos pusieron también como arma política el cine, porque era el arte de masas. Hoy, fijémonos, hoy tenemos un arte maravilloso, tremendo, ¿no?, usado por otras razones, que es la televisión. Al cine tenemos que ir, al mural tenemos que caminar 10 cuadras, pero la televisión se nos metió en la casa. Y es formador. Sería hermoso que estuviera con otra función. ¿Tú claro en eso? Una preguntita, sí, un poco más adelante de la historia del arte. ¿Qué opinión tiene con respecto al mural de Sol Lewis en la Fundación Proa? ¿Lo conoce? ¿Cómo? La Fundación Proa. Ah, no, lo desconozco. Yo hace años que estoy viviendo en Córdoba. Sí, igual, quería retomar un poco la pregunta del compañero vos, acá. Porque él un poco planteaba si es, a ver si me interpretas, ¿no?, si es lícito no trabajar temas públicos en lugares públicos. Exactamente, puede ser de cualquier tipo. La idea es esta, que el artista o el productor artístico tome temas, dado que el artista se supone que va a dar un mensaje, no necesariamente tiene que ser religioso, no necesariamente tiene que ser esto o lo otro, puede ser cualquier cosa. Estoy de acuerdo con lo que usted planteaba de que hay que hacer un trabajo previo, de que hay que ser responsable y todo lo demás. Es decir, cuando yo comulgo, por ejemplo, con la religión católica, me planteo un problema católico y lo hago
como han hecho algunos renacentistas y demás. Pero si yo no comulgo con eso y me encargan, ahí viene la cosa del mural o del monumento público. Cuando a uno le piden hacer una virgen, uno tiene que hacer la virgen. Pero cuando uno hace un mural y no es por encargo, quizá ahí esté la diferencia en la que yo me planteo una obra que no tenga que ver, o sí, si coincide o no con lo que uno quiere hacer y con lo que es la institución. No, está bien, bajo el punto de vista de libertad, me parece correcto que el pintor pueda desarrollar lo que a él le parece. Pero también, y eso toda la historia del arte lo dice, que si a vos te piden un retrato de X, trate de hacer el retrato, lo más parecido al personaje, pero al mismo tiempo crear una obra de arte. Ese es el gran desafío. El retrato lo podemos llegar con cierta habilidad, con cierto oficio, lo podemos hacer. Pero pasar un comentario. La ronda nocturna era simplemente una foto de los hombres que hacían la ronda, justamente, ¿no? Como acá, si nosotros fuéramos docentes, llega fin de año y nos sacamos una foto todo, ¿cómo se llama? Unidos, abrazados, así, para celebrar el fin de año. ¿Qué hizo Rembrandt? Le dio valor a unas cosas y a algunos personajes y a otros no. Hizo una obra de arte, pasó por encima de todo eso. Yo tuve oportunidad, la primera vez que vi la ronda nocturna, en el museo, en forma muy didáctica, estaban ese mismo tema pintado por pintores contemporáneos a Rembrandt. Notabas la enorme diferencia. Nosotros eran todas cabezas iguales, todas tenían la misma importancia. Yo tenía un centro de atención, un desarrollo de la cosa escénica. ¿Comprende? Hizo una obra de arte. Y más te digo, y ahí entramos en otro terreno bastante dificultoso. ¿Qué consideramos lo que es una obra de arte? Esta es la gran pregunta, ¿no? El ser o no ser de Hamlet. En realidad, y de eso también estoy totalmente de acuerdo, no recuerdo los nombres, son dos pensadores ingleses, a mí se me Hamlet, que consideran, qué justo que es esto, ¿no? Tremendamente justo, que la obra de arte en sí misma no existe. La obra de arte la hace la endopatía, es decir, la sensibilidad interior del espectador. Y eso es muy justo. La hace el espectador. La completa, está bien. Sí, sí. Salvando la distancia, maestro, esto me recuerda a un dicho de Woody Allen. ¿Eh? De Woody Allen. ¿Conoce Woody Allen? Sí. Que le decían que ¿cuál eran los sentidos de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Le decían a Woody Allen. Y citaban entre todas sus cosas, perdón por la comparación, la manzana de Cézanne. ¿La manzana? La manzana de Cézanne. De Cézanne, ¿me entiendes? La manzana de Cézanne, sí. Claro, tuvo sentido de vida. O sea, una de las cosas que le importaba a la vida, de muchas otras, era la manzana de Cézanne. Eso también lo pidió cercano a lo que se da, ¿no? Claro. Es la emoción del espectador lo que hace. Si uno va al Louvre, por ejemplo, por ponerse una cosa, más todavía, en el mismo Louvre, y eso me ha pasado a mí viendo la Gioconda y viendo la Venus de Milo. La Venus de Milo, que es tremendamente bella, con esa gracia, con esa línea serpentina maravillosa, yo he visto gente que pasaba de largo, sacaba la foto y seguía. No le había llegado. Y es lógico, no a todo el mundo le tiene que llegar. Pero, y ahí tenemos también otra frase de un pensador que considera que para gozar de todas las alegrías que nos brinda el arte, para gozarla en su plenitud, es necesario previamente tener una vida artísticamente cultivada. Es decir, si tomamos, y esto no lo digo en sentido peyorativo alguno, un habitante de la Isla del Sol, en el lago Titicaca, y se ha pasado 40 años
ahí sin ver nada más que el lago y la montaña que existe, lo ponemos en la lancha, lo traemos al Teatro Colón y le hacemos escuchar la Novena Sinfonía o Camina Burana, por poner, y para él le va a hacer todo ruido. Quizás sí, No quizás está cultivado. Quizás sí, quizás no. ¿Eh? Quizás sí, quizás no. Ah, puede ser, sí, sí, ¿por qué no? Así nosotros Y claro, puede ser, ¿cómo no? cuando nosotros vamos a su lugar de esta gente, nos emociona ciertas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Pero siempre es un producto, siempre hay que reconocer que es un producto de vivencias de uno. Claro, sí. Ejecutivo, claro, sí. Las vivencias de uno que entran por ondas invisibles dentro de uno es lo que nos hace emocionar. La pintura se mueve, la plástica, y es una consideración, la plástica, para ponernos una palabra, quizás no sea la justa, es la más difícil, la plástica. ¿Por qué es la más difícil? Porque se maneja a través de una sola imagen, y esa imagen es fija. Las demás artes, ya sea el teatro, el ballet, el cine, se maneja por una sucesión de imágenes. La pintura es por una sola imagen. En esa sola imagen tenés que expresar todo lo que vos intentás y lo que la tela te permite. Porque también está eso, ¿no? No es la intención de uno, sino lo que los demás lo pueden hacer, ¿no? Maestro, esa gente que pasa de largo por delante de una obra de arte y que saca la foto, mira con la cámara, ¿no? Con eso. Claro, 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 claro. No, pero eso es una concepción del mundo moderno. Eso, vos fíjate, que desgraciadamente, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, se lee poco o muy poco. Prácticamente no se lee, se escucha. Y opinamos muchas veces por todo lo que dicen los periodistas de la televisión. Somos transmisores. Se puede decir que vos escuchás a fulano de tal y ella a fulano de tal. Por el concepto. Pero no hincamos el diente en los conocimientos. Ese es el grave problema que ha tenido la sociedad moderna. Gilles Lipovetsky, un pensador francés sumamente interesante, igual que William Bell, la considera esta la era del vacío. Así como una era contemporánea, una era moderna, esta es la era del vacío, no tenemos de dónde agarrarnos. Y la peor crisis que podemos tener, todos nos hacen creer que es una crisis económica y demás. No, la crisis es de valores. La generación anterior rompió con muchos esquemas, con muchos dogmas, pero no fue capaz de crear nuevos valores. ¿Comprenden? Nuevos dogmas. Pasará el tiempo, la marcha de la humanidad no se detiene, y ya vendrán otras cosas. Lastimosamente no las podremos vivir nosotros. Nosotros nos ha tocado vivir un momento de transición, nos ha tocado vivir un siglo maravilloso como es el siglo pasado, y hoy estamos en el postmodernismo. En el siglo pasado, como estaba comentando antes, en 1905, en 1906 el corazón protege, en 1906 la revolución agraria mexicana, en 1914 la Segunda Guerra Mundial, la primera gran guerra, en el 17 la asunción del proletariado en el gobierno, en el año 20 la ley de relatividad, 25, la guerra civil española, la conquista del espacio, el descubrimiento del átomo, y para coronarlo todo, en los últimos 20 años, la cibernética. Eso cambió el mundo totalmente. Nosotros lo que hemos vivido eso han sido muy violentos y muy rápidos. Cuando nos acostumbramos a uno, cualquiera de nosotros en nuestra generación estudió en la escuela Pitman de dactilografía, ¿verdad? Y hoy eso no, hay que tirarlo a la basura. Es muy rápido, ha sido muy rápido. No nos hemos podido ayornar continuamente. Hoy lo vemos en la sociedad de la generación de nuestros hijos. Todo lo que nosotros veíamos como cosa traumática, ellos lo superan con una facilidad tremenda.
Nosotros teníamos ciertos cartabones, segregábamos al judío, segregábamos al negro, al homosexual y demás. Hoy es maravilloso lo que está viviendo la juventud nuestra, con todos sus problemas, ¿no? Perdón, entonces no fue un siglo tan fructífero. Creo que hay que evaluar y hacerlo más equilibrado, ¿no? Porque estamos diciendo, por un lado, Castillo Bárbaro, por otro lado, marcamos guerra, y si marcamos cosas en nuestro país, van a pasar cosas feas, ¿no? Claro, lógicamente sí. No todas son flores. No todas son... Mira, la marcha de la humanidad no es una línea recta y ascendente. Tiene sus vericuetos, sus rodeos, sus retrocesos. Pero igualmente, así todo, siempre avanza. Eso es así, ¿no? Tiene sus retrocesos, eso no lo podemos negar. ¿Comprende? ¿Quieren ver algo más? ¿Querés ver? Había más, ¿no? ¿O están cansados? No. Esta es nueva. Ah, esta es muy vieja, esto es de Ayacucho. Pasa. También es en Ayacucho. Ah, ya lo vimos, ¿sí? No, entonces lo vimos. Estas son nuevas. No, esto es muy viejo, esto es en el coche, creo. A ver. No. Ahí está más completo, pero todavía falta porque esto está sacado cuando yo había realizado eso y faltaban las otras figuras, ¿no? Esta ya lo vimos. Tengo muchos murales en muchas partes. Acá hemos visto unos 20, 30, pero hay como 50, 60, ¿no? Yo toda mi vida me he dedicado a la pintura. ¿Sí? A ver, este es un mural que está en Calilegua, ahí en Jujuy. ¿Qué dice? Calilegua, ¿no? Sí. A ver, pasa a ver. No. Yo creo que ese... No, está bien. Bueno, ¿quieren alguna otra pregunta? ¿Quieren saber algo? Yo quería preguntar más o menos, cuando ustedes arman el movimiento nacional de muralistas, ¿desde qué precepto lo arman y cuál era la orgánica de ese movimiento y después dónde termina? La intención. Sí. Bueno, sí, justo, eso no me había olvidado. Nosotros luchábamos, hay que ponerlo en el contexto 40, 50 años atrás, en el contexto de aquella época, ¿no? Década del 70 estamos hablando. 71 más o menos. 70 más o menos. Sí. ¿Bien? ¿71? 71. 71. Por ahí, por los 70. Y en ese contexto hay que ubicarlo. En el mundo de esas cosas. Pero nuestra intención era crear, ya había existido precedentes. Acá hubo, en una época, acá por los años 30, los artistas del pueblo, sí, con Facio y demás, ¿no? No queríamos reeditar eso, pero sí queríamos hacer un arte popular, porque veíamos que todo el arte, después de los años 20, se había circunscrito a una clase social, una élite, ¿comprende? Sí. Así como teníamos derecho a ir al Colón, por decirlo, ir a ver una obra de Ibsen en un teatro, queríamos esos accesos de conocimiento y de enriquecimiento, y también queríamos un arte que llegara a la gente. Ahora, que lo conseguimos o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero esa era la intención. Llegar a la gente, sacarla, te vuelvo a repetir, de las galerías de arte o de los museos, que a donde hay que ir, y es muy reducido sacarlo a la calle. Así nació la idea. Después, naturalmente, se fueron modificando, esas cosas siempre suceden.
En el nivel personal siempre insistí que lo principal para nosotros era la búsqueda de la belleza, que a través de la belleza podíamos lograr cualquier otra cosa. No interesaba tanto en la temática, no interesaba tanto el puño cerrado, todo eso. Que ahí tenés, yo le hago esta pregunta, ¿qué imagen es la del puño cerrado? ¿Cuál es? ¿De dónde nace? El puño cerrado. No era el comunismo, ¿no? Tibio. Se lo pregunto porque se ha usado mucho en los murales como un acto de rebeldía, un acto de empuje. En el año 1937, cuando las tropas franquistas ya habían entrado y estaban cercando a Madrid, el Partido Comunista, los golpes para eso son geniales, formaron el Quinto Regimiento, aquella famosa canción con el Quinto Regimiento. Y también hicieron la imagen del puño cerrado. ¿Pero qué significa? Estaban peleando entre ellos, entre comunistas, anarquistas, socialistas y republicanos. Entonces Franco le era fácil entrar, porque ellos estaban desunidos. El puño cerrado es el símbolo de la unidad. Una mano tiene 5 dedos, uno por uno no tiene ninguna fuerza, no corta ni pincha, pero cuando se unen, tiene una fuerza. Ese es el símbolo de la unidad.